Sintamos esta mañana la paternidad de Dios en nuestros corazones, sentirnos hijos propiamente de Dios. Solo así podemos anclarnos en la confianza en Él y abandonarnos confiadamente en sus manos, sabiendo que en medio de conflictos, persecuciones, pruebas, saldremos vencedores en la misión de construir una gran fraternidad entre todos los hombres. Cuidémonos, pues, de la gente mundana, pero también de nosotros mismos. Sigamos escuchando el capítulo 10 de Mateo, versículos del 16 al 23. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra los padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Seguimos con estas instrucciones dadas a los 12 en su primera misión. Jesús hace conciencia a los discípulos de los posibles rechazos de la gente. Son instrucciones que valen para todos los tiempos de la Iglesia. La advertencia de Jesús empieza con la constatación de un mundo dominado por el mal en todas y cada una de sus estructuras. El mal y el maligno no se van a dejar vencer fácilmente. Da sus grandes coletazos, ¿no? Como dice el Apocalipsis, contra todo aquel que viene a derrotarle. Consideremos que no estamos luchando contra personas, contra la gente, sino contra potestades celestiales. Pero con la gente hemos de saber que el Señor no quiere que nos presentemos como si fuésemos lobos, con orgullo, con rabia, con soberbia frente a los demás, sino siempre con la paz. Ante las personas nos presentamos con esa sencillez de una paloma, pero contra el maligno con esa prudencia de las serpientes. Lo podemos comprobar en nosotros mismos. No es nada fácil responder al mal con bien. No es fácil ser amable ante quien nos menosprecia o nos insulta. Como que estamos esclavizados todavía por el mal, a tal punto que nos dejamos vencer muchas veces. Consideremos entonces los sufrimientos hasta la muerte de Jesús para conseguir vencer al mundo del pecado. Él lo venció. Ánimo, también nosotros. Bien sabe Jesús las tretas del mal, a través de los fariseos, por ejemplo, que con esa manipulación de la ley y de las falsas confianzas, como también hoy, con la ideología que nos rodea, con la pretensión de un pensamiento único. Pensemos en los medios de comunicación que nos marginan y se burlan de todo lo que se refiere a la Iglesia. En los primeros tiempos de la Iglesia, ser cristiano significaba ser perseguido por todos. Eran perseguidos por el judaísmo, es
es decir, por sus propios hermanos. Por eso habla de hermanos, de hijos. Pues se consideraban todos hijos de Abraham. Y les criticaban por abandonar la ley. Pero también eran perseguidos por los gentiles, los paganos, acusándoles de ir contra el statu quo, contra el imperio. En el diálogo de cada mañana con Jesús vamos comprendiendo que el Padre no nos envía como lobos, sino como ovejas, en esa mansedumbre, en esa humildad de corazón, de quien solo quiere servir y entregar su vida voluntariamente. El Padre nos envía también como serpientes, en su facilidad y astucia de ver las cosas y percibir sus consecuencias antes de actuar. El Padre nos envía como palomas, es decir, como personas sencillas, naturales, sinceras, sin dobles intenciones. En este discurso apostólico de Mateo se nos habla como discípulos misioneros. Jesús no nos envía con poder social, político, militar. El único poder del que podemos gloriarnos es el de obrar siempre con misericordia, con mansedumbre. Mateo pone de manifiesto en todo momento el amor activo y solidario por los que hemos de participar en los sufrimientos mismos de Jesús, una muerte semejante a la suya, para poder llegar así a la resurrección. Es en la cruz en la que debemos gloriarnos siempre, es decir, en la gratuidad y en el sacrificio por los demás. La figura del pastor era bíblicamente muy conocida, y del lobo y de las ovejas, dice el eclesiástico. ¿Cómo podrá convivir lobo con cordero? También la imagen se relacionaba con la apocalíptica. Las ovejas serán entregadas a los leones y a las fieras. Todo esto indica en la Iglesia tribulaciones. El comportamiento radical es una invitación permanente a los evangelizadores. Abandonemos todo lo que es superfluo y dediquémonos mejor a la misión. Ante la ignorancia de Dios y de su mensaje, la tergiversación del mismo mensaje del Evangelio, hoy más que nunca, con tanta fake news, se necesitan profetas, predicadores, personas que desde el testimonio de vida proclamen el Evangelio. Sí, con gestos, pero también con palabras. Recordemos que Dios ha querido salvar a los hombres por la necedad de la predicación, decía San Pablo, antes que otros, ignorantes de Jesús y de su mensaje, prediquen a Jesús, confundiendo, manipulando, antes que esos otros, nosotros, quienes le conocemos, hemos de hablar de él. ¿Qué predicamos? La gran esperanza de la resurrección de la carne, la vida del mundo futuro. Es la base de nuestra fe, que da sentido a la vida. Pero también nos hace vivir contradicciones y maldad del mundo con valentía y fortaleza, pero siempre presentándonos como corderos. Sí, el elemento central de toda evangelización verdadera es la vida eterna. Las injusticias del mundo no son la última palabra de la historia. El mal no prevalecerá. Hay justicia. La bondad de Dios es infinita, pero no debemos reducir esa bondad a una cosa melindrosa, sin verdad. Jesús indica que en la historia, pues, tenemos constantes y tendremos constantes signos de ruptura, no solo en la relación con Dios, sino también en una decadencia cultural, religiosa. Hemos de vivir con valor ese proceso hacia la perfección en la caridad. Estamos rodeados de lobos que pretenderán romper todo lo que signifique seguir a Jesús. Lobos que no se encuentran solo fuera de la Iglesia, gobernantes y reyes, sino también dentro de la Iglesia, hermanos, padres, todos. En la historia habremos de soportar persecuciones, cárcel, guerra, juicios, hambre, todo tipo de tribulaciones, enfermedades, torturas, injurias, hasta la muerte. Jesús no nos evita el sufrimiento que hemos de aceptar por su causa. Por eso nos previene.
Jesús no nos quiere personas inmaduras, que todo lo reducen a un Dios distribuidor mágico de bienes. Nos quiere hombres fuertes, con una fe firme, capaces de aguantar, siendo siempre mansos y humildes de corazón. ¿Qué sentido tienen las tribulaciones, las persecuciones, tanto mal? Es lo que nos llama con fuerza a la misión. Cuanto más mal, más misioneros. El aprovechar todas estas situaciones como oportunidades para dar testimonio de Jesús, una llamada a la conversión sincera. Jesús nos indica que es tiempo de testimonio. La palabra testis, testimonio, viene de martirio. Tiempo de mártir, de ser mártires, de no ceder en la fe. El apóstol es el que no peregrina con miedo ni con estrés, sino desde la solidez de su fe y en su testimonio. Nuestra decisión es firme y nuestra confianza grande en la gracia de Dios, que es la que nos llena de sabiduría y nos protege. De este modo Jesús nos enseña a perseverar, a soportar, a resistir hasta el final. Saber cargar con humildad y con sabiduría la cruz de cada día. Contemplemos esta mañana de viernes a Jesús, injuriado, maltratado, torturado, matado, para así manifestar el poder del amor, sobre todo mal, y la muerte.